no te... Y, bueno, de última, el día de mañana se va a ir a vivir así, porque aquí... O sea, bueno, lo que tiene bueno es que la educación es gratis, ¿no? Así que... Porque lo que mejor prefiero. Bueno, me parece que ya vamos a empezar para no demorar y bueno, que esto vaya siendo puntual. A ver, hoy va un poco de lo que es el mundo de la visión. La visión tiene como distintas fases. Una cosa es la evocación y la otra cosa es la visión directa. ¿Vale? Evocar es saber, pero eso no implica que uno esté viendo, uno lo recuerde. Entonces utilizaremos lo que es la memoria visual. La memoria visual por distintas razones, es decir, porque todos tenemos memoria, tanto aquellos que acceden de forma directa a la visión concreta, es decir, lo que están viendo, como aquellos que recurren a la memoria de evocación. Entonces, es un ejercicio válido para los dos. Y todavía más, es decir, cuando se entra tanto en el mundo de los sueños como en el mundo interno, conviene revalidar los sentidos tridimensionales. La otra sesión que hicimos sobre memoria visual, que tenía que ver con un recorrido por la propia casa, se trata también de eso, de tener lo que es el sentido del tacto, el sentido de la profundidad, el sentido de que estamos viviendo en la tercera dimensión. Porque ese sentido, si la gente no anda con cuidado, lo acaba perdiendo. Y eso sí que es un hecho involutivo. Es decir, cuando la gente a veces habla del despertar, parece que vaya a ser un despertar, todavía no sé cómo es. Es decir, como si tuviera que ser algo genial, algo que uno, pum, de golpe y porrazo, se ha despertado y ve otro tipo de realidad. No es tan así. Hay diferentes tipos de despertares. Hay un despertar sensitivo, es cuando uno adquiere conciencia del propio cuerpo y en el propio cuerpo ya empieza a sentir la energía que está vinculada a las células. Pero, ¿me oís bien? Los que estáis, ¿sí? Bueno. Pero más allá de lo que es ese despertar corporal y sensitivo, hay un despertar que es importante, que es la noción de existir, el darnos cuenta de que estamos existiendo. Y ese darse cuenta de que estamos existiendo principalmente es una sensación de 3 dimensiones, es decir, ancho, alto y la profundidad. Si eso lo revalidamos, es decir, si continuamente estando aquí en este mundo tridimensional, revalidamos el hecho de que estamos en la tercera dimensión o en 3 dimensiones, eso se incorpora a nuestra forma de sentir, igual que el ver. Ya no es simplemente ver visual, porque ver visual acaba reduciéndose a 2 dimensiones, ancho y alto, sino ver en profundidad. Fijaros de que parte de las innovaciones tecnológicas están hablando de la realidad virtual o de la realidad aumentada. Es como una especie de inmersión en esa especie de mundos ficticios donde la mente entra y navega. Eso tiene muchas ventajas, es decir, el estimular ese tipo de realidad, digamos, así como tridimensional, aunque sea a través de la tecnología, pero tiene un pequeño problema, y es de que casi siempre se hace depender de ese sentido virtual, de ese sentido tridimensional, a mundos creados, a mundos artificiales. Y entonces uno lo que puede llegar a producir es un anhelo de 3 dimensiones de realidad virtual, pero en espacios ficticios. De ahí viene la ventaja y la desventaja de eso que ahora quieren imponer en el mundo más o menos tecnológico, que es el metaverso. Es decir, que mucha gente se relacione ya no, digamos, verbalmente o escritamente, sino que ya tengan como una especie de parcela en un mundo, pues eso, recreado artificialmente. Eso puede hacer que la gente traslade su conciencia a mundos ficticios. Entonces lo que se trataría es de que nosotros revalidemos la sensación de 3 dimensiones aquí en el mundo físico para poder estar también en 3 dimensiones, en el mundo onírico, en el mundo de los sueños, y también estar en 3 dimensiones cuando nos desprendamos de la carcasa física y entremos en otra realidad.
esa otra realidad tendrá que ser también revalidada cuando la gente dice, bueno, ¿y cómo es el otro lado? Pues dependerá cómo uno tenga los sentidos. Si los sentidos no están afinados, aquello no dejará de ser un espacio brumoso sin realidad como tal. Podrá tener conciencia o no, depende del estado de la persona. Ahí sí que tiene que ver esa sensación de despertar, de conciencia del ser, pero por lo que hemos estado describiendo y algunas veces cuando uno ha podido estar en ese tipo de realidad, ahí hay que revalidar el ¿dónde estoy? ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que hay aquí? En ese momento, ese tipo de realidad, sea bien a través del mundo de los sueños, o sea, digamos, porque ya ha habido un desplazamiento a esa realidad, se trataría de revalidar eso. Entonces vamos a recurrir a lo que es la memoria ordinaria, es decir, la que tenemos todos, pero aquellos que tengáis la posibilidad, hacerlo a través de la memoria visual, diferenciando las dos memorias. Una es la del recuerdo, que uno evoca y dice, casi me acuerdo de esto, no me acuerdo, a medias, y otro dice, yo no sé si me acuerdo o no me acuerdo, pero lo estoy viendo literalmente cómo fue. Y lo que nos interesa es ir poquito a poco desplazando el dial hacia esa zona, hacia el ver las cosas como son. Entonces, para este ejercicio, porque va a ser un ejercicio de introspección, da igual la postura que cojamos, es decir, da igual que estemos sentados en una silla, en un cojín, en un sofá o incluso tumbados, es decir, aquí la postura es indiferente, porque tiene que ver más con el mundo de la visión que con el hecho sensitivo y con la actitud. Entonces, ya sin más demora, lo que hacemos es eso, es empezar, lo hacemos con los ojos cerrados, buscamos una postura cómoda, da igual como sea. En esa comodidad tiene que ser, pues, como todos conocemos. Es decir, es un inicio de relajación, no porque sea imprescindible la relajación, sino para que no haya distracciones tampoco físicas. Entonces es los ojos cerrados y notando el tacto de los párpados. No hay que hacer nada, simplemente es notar el tacto de los párpados, dejar que los ojos descansen. Al descansar los ojos también notamos su temperatura, la sensación de densidad que poseen los ojos. Ahí nos quedamos, simplemente ojos descansan, trasladamos la atención a la respiración. Es importante esto de cuando uno hace, digamos, ejercicios o meditaciones o introspecciones, el utilizar la respiración, porque la respiración nos da la sensación de conciencia corporal y luego también nos podemos deshipnotizar, apartar del mundo de los pensamientos. Los pensamientos son como una parte mecánica, eso funciona, y entonces cuando uno se da cuenta, empieza por la respiración y dice, me he distraído, estaba pensando, me he ausentado, vuelvo a la respiración. Entonces utilizamos la respiración, atención a la respiración, es decir, tal como estamos, ojos cerrados, sintiendo los párpados, notando lo que es esa sensación de densidad de los ojos. Incluso aprovechamos si tenemos los ojos algo cansados o fatigados. No lo tomamos como algo negativo, sino que lo tomamos como que es energía que se siente. Puede ser en forma de congestión, de calor, de cansancio. Lo mismo hacemos con el cerebro. Uno puede llegar a sentir que está abrumado, que está un poco pesado, denso mentalmente o alborotado. Pues notamos la frente, notamos los ojos, notamos la cara, pero es notarla, no hay que imaginar nada, es notar los pómulos, las mejillas, la nariz, los labios, la barbilla, la boca. No es que sea esencial, pero esto hace que nuestra atención pase del mundo exterior a nuestro mundo interior, lo que es nosotros. Tratamos la garganta, el cuello, los hombros. Vamos descansando, notando los brazos. Descansa los brazos, notando el volumen. Lo dicho, da igual como estemos, da igual que estemos sentados, tumbados, de una forma o de otra. Eso sí, es importante que mantengamos inicialmente la inmovilidad, aunque para el mundo de la visión, más adelante no hace falta la inmovilidad. Es decir, nos podemos mover
según a veces las secuencias de las que seamos testimonio, testigos de ellas. Notamos el pecho, notamos la espalda, notamos el vientre, vamos trasladando la atención por todo el cuerpo. Comprobamos de que no hay tensiones físicas y nos dejamos descansar. Descansar es utilizar la fuerza de la gravedad y es como abandonarse, es como soltar, como lastre. No buscamos nada más, simplemente esa sensación de descanso. Nos mantenemos así. También utilizamos la fase de la expiración para ir aflojando un poquito más. Nos recreamos un poco en la postura, es decir, notamos el cuerpo por delante, por detrás, izquierda, derecha. No es un proceso hipnótico, es decir, es un proceso simplemente de estímulo de la memoria. Y vamos a utilizar lo que es común para todos, es decir, aunque la cultura fuera muy básica, es común para todos de que hemos tenido una etapa escolar y utilizaremos el tiempo escolar. En el momento que estamos haciendo esta meditación, aquí en la zona del hemisferio norte, se ha empezado lo que es el ciclo escolar, lo que llaman los cursos. Y empezaremos por eso, con los ojos cerrados. Repasamos un poco lo que ha sido nuestra trayectoria a nivel de estudios. No valoramos nada, es simplemente repasar desde los primeros recuerdos que tenemos en el colegio. Si hemos pasado por distintos colegios, pues bueno, pasamos así un poquitito por encima. Es nuestra memoria que nos dice, en la infancia, en esta etapa estuve aquí. Traemos el recuerdo de cómo es el edificio, incluso visto desde fuera. Cómo es la fachada, si tiene patio, cómo es el patio. Aquel primer colegio del que tenemos constancia, es el colegio de la infancia. Es simplemente notar eso, sentir un poco lo que era ese ambiente, ese bullicio de cuando éramos niños, que jugábamos en el patio, que teníamos nuestras amistades, y poquito a poco es como centrarnos, como estar ablandando la memoria. De ahí pasamos un poco si hemos cursado otros estudios medios, del tipo que sea, no valoramos el tiempo que hemos estado estudiando, pero es que sentimos como nuestra vida estaba vinculada en la etapa de formación a distintos lugares, distintos colegios y distintas etapas. Ahora, para centrarnos, volvemos a el impacto que produce cuando se empieza el colegio. Sobre todo a la etapa es como en esa especie de pre-adolescencia, cuando uno suele tener alrededor pues, de 7, 8, 9 años, los sentidos están como abiertos, agudizados. Y es traer el recuerdo de aquellos inicios de curso donde veíamos los libros que íbamos a utilizar. Nos centramos en esto. Aquí cada cual habrá tenido su anecdotario. Si le daban una lista para comprarlos en la librería o si era el mismo colegio el encargado de traer los libros. Si eran libros, digamos, nuevos a estrenar o si eran libros que se nos pasaba de una generación a otra. Sin valorar eso, pero tener la sensación esa de que se inicia el curso, que tenemos más o menos 9 años y esa sensación de ver los libros por primera vez. Repasar los tipos de libros, traer esa memoria de en qué lugar estabais viendo los libros, ese impacto de decir, has pasado de curso y te corresponden estos libros. Ir viendo cómo eran los libros. Cada lugar tiene también una distribución de libros. En unos lugares están las materias de matemáticas, en otras lo que sería el mundo del lenguaje, el otro lo que es cultura general, incluso una especie de cultura científica, lo que llamaría física, química o ciencias. Intentar observar cuántos libros teníais, cómo eran, y ese primer contacto, ese contacto con el libro nuevo, el olor que producen esos libros, la sensación que produce de algo mágico, algo que nos va a estar condicionando todo aquel curso.
ir viendo las tapas de los libros, recordar las asignaturas a los que corresponden esos libros, ir viéndolos, entreteniéndonos. También ser conscientes del lugar que entráis en contacto con esos libros. Si lo habéis comprado en algún sitio destinado a ello, observad cuando entrasteis allí, qué es lo que hicisteis, si os acompañaron vuestros padres, vuestro padre o alguien os acompañó, y si es en el colegio, notar cómo fue aquello, si ya estaban apilados, si estaban en cajas, o cómo se distribuían, si estabais en un colegio de curso único o si era un colegio de estos, digamos, que estaban distintos cursos mezclados, las clásicas escuelas. Ahora, poquito a poco, ir observando cada una de las materias, con el libro recién estrenado. Ver ahí si lo habéis comprado o si ha sido prestado o adquirido, de la forma que sea, no valoramos eso. Un primer contacto que se solía tener con los libros es encuadernarlos. Había distintas formas de encuadernarlos. Unos, la encuadernación sencilla a través de hojas de periódico, otros que era plastificado, otros con una hoja, digamos, como acartonada o un poco más fuerte, no es que fuera cartón, sino que es casi una hoja para forrar los libros. Observar también aquel tiempo y daros cuenta si participabais en el hecho ese de encuadernar los libros. Si lo hacíais en clase o si lo hacíais en casa. Intentar traer ese recuerdo visual, intentar ver todo lo que hacíais. Si lo hacíais a través de encuadernación de papel, pues posiblemente tenéis que situar el libro, cortarlo, hacer lo que son las solapas y pegarlas. Si eso era a través de unas fundas plastificadas, pues tenían otra metodología, era simplemente colocarlos. Ir viviendo esos momentos. A esa edad, unos 9 años, esa edad que uno dice que es del héroe o de la princesa, donde toda la ilusión está por delante, todo está por vivir, nuestra capacidad de asombro es total. Ahora, viendo esos libros, traed también el recuerdo de vuestro colegio a esa edad. ¿Qué colegio es el que teníais? Incluso qué clase es la que teníais. Observarlo desde fuera. Observar si veis por la mañana cómo era, cómo fue el inicio de curso. Si se incorporó en aquel curso algún alumno, algún compañero nuevo, compañero o compañera, no entraré en las historias estas de género, intentar observar cómo era el estrenar un espacio nuevo, el pasar de curso y observar esto, el inicio de temporada. Ver también en esa edad más o menos de 9 años, quiénes eran vuestros maestros o profesores, profesoras. Y poquito a poco es como recordar cómo transcurrió aquel curso desde el inicio, cómo fue adelantándose, qué amigos teníais, qué amigas teníais, cómo transcurrían las clases de matemáticas, clases de lenguaje, clases de historia, de sociales, de ciencias, incluso los espacios de tiempo libre o de dibujo o de cosas, digamos, de dejarlos un poquitito suelto, el tiempo libre que decían en algunos. A veces, en el tiempo libre, pues uno a lo mejor estaba leyendo lo que se llama, pues eso, tebeos, es decir, esas cosas que a veces estaban por allí como de historias. Otras veces, pues cualquier cosa. A lo mejor había momentos de canto, había algún otro tipo de actividad. Pero tener una idea amplia de cómo fue aquel curso cuando teníamos 9 años. Cómo transcurrió la entrada de curso, cómo transcurrió las distintas celebraciones, si se celebraban las Navidades, si había vacaciones en el tiempo de Semana Santa, en Navidades, o en cualquier otra forma de distribuir el tiempo. Traer también el recuerdo de cómo os preparabais para los exámenes, si había que hacer también deberes, qué tipo de deberes hacíais,
traer todos esos ambientes, si los hacíais en casa o si ibais a casa de algún compañero, si se hacían trabajos individuales o trabajos en equipo, notar cómo transcurrió aquel curso de que teníamos 9 años, un poquito, ir viendo distintos momentos, secuencias en el patio, secuencias en el mismo colegio, en la clase, secuencias con el profesorado. Tener también una idea clara de qué espacio ocupabais en la clase, qué mesa, en qué hilera, quiénes había a vuestro lado, quiénes eran vuestros compañeros. Ir viendo por ahí dónde colocabais la ropa, cómo iba pasando la temporada, el tiempo de más frío, si teníais clase, cómo se calentaba la escuela, la clase. Ir viendo también y sintiendo el bullicio que se generaba en el patio, qué tipo de actividades, juegos, entornos teníamos, qué aficiones. No es una cuestión de valorar nada, es simplemente utilizar la memoria y revalidarla, explorar en ese tiempo. Inclusive, en aquel tiempo teníais acceso al mundo de la televisión, observar si veíais algún tipo de programa o cómo era el ambiente de vuestra casa cuando llegabais. Si ibais al colegio solos o os acompañabais, si cuando salíais del colegio el trayecto que hacíais. Ver también cómo era vuestra habitación a esa edad. Observar cómo es la habitación. Si tenéis allí algún elemento personalizado, sea una lámina, sea una figurita, sea algo, si tenéis un espacio para vosotros, para hacer los deberes, o si los hacíais como muchos, que lo hacíamos en lo que es la mesa del comedor, por no tener un espacio en esa edad destinado como tal. Pero ir viendo cómo era ese entorno, cómo era la familia. Intentar sentir y respirar a esa edad de 9 años cómo era nuestra vida. No enjuiciamos nada, cómo era nuestro despertar, cómo era nuestro asearnos, nuestros desayunos, cómo era el día a día, nuestras amistades, quiénes eran. Tener presente inclusive, si tenéis alguna fotografía de aquel tiempo, observarla, en qué lugar fue hecha esa fotografía, si os veis a vosotras mismas, vosotros mismos, cómo vais vestidos. Observar la apariencia. Intentar tener una imagen nítida o un recuerdo firme de cada una de las cosas. Ir pasando, digamos, los días, las semanas, cómo acababa la semana cuando se llegaba al viernes y si se empezaba el lunes, cómo era la sensación de llegar a clase. Ir viendo también si en aquel curso, de cuando teníamos aproximadamente 9 años, todo se hacía en aquel entorno escolar o si tuvisteis algún tipo de salida, excursión, os movisteis por algún sitio. Ir viendo también cualquier cosa, una celebración, una fiesta, sea en el tiempo del cumpleaños de alguien o sea una fiesta propia. Es propia, me refiero a una festividad que se hace en toda la sociedad para vertebrar la sociedad. Las fiestas sirven para vertebrar las sociedades. Hay fiestas locales, hay fiestas que son de conmemoración de alguna cosa, y luego están los santos, los cumpleaños, las festividades propias de cada uno. Vamos recorriendo así por encima. Ahora, poquito a poco, en aquel tiempo, observar si llevabais lo que se denominaba una cartera o una mochileta para llevar los libros, para llevar las libretas, para llevar los elementos que se utilizan en el colegio, es decir, sean lapiceros, sean elementos de bolígrafos, todo aquello. Y como si estuviéramos observando qué es lo que llevábamos cuando abríamos la cartera o abríamos la mochila, lo que tuviéramos, qué es lo que teníamos allí. Como si lo estuviéramos poniendo
encima de la mesa de la clase y que estuvimos viviendo a esa edad de los 9 años. Ir viendo qué es lo que teníamos. Normalmente había lo que se llamaban, pues eso, estuches o puñeres, donde se dejaban todos estos elementos de colores, bolígrafos, lápices, gomas, todas estas cosas. Observar cómo es. Si lo tenéis así, no cada cual con su propia distribución. Recrearos también en el sonido de las cosas. Sentid también como si estuviéramos hurgando entre los libros y las libretas. Notar el peso, la forma de ese libro, de esa libreta. Ir explorando, traer a la memoria, a ser posible, la memoria visual, la portada de ese libro. Cualquier libro, fuera el de matemáticas, fuera el de ciencia, fuera el de historia, el de sociales, eso cada uno sabrá cómo ha tenido distribuido aquel tiempo, a esa edad de 9 años. Cuando tengamos los libros ante nosotros, empezar a coger un libro, cualquier libro, pero uno que os resulte ameno por sus ilustraciones, por sus fotografías. Y lo empezamos a abrir desde la tapa, vamos pasando las hojas y vamos viendo el temario del libro. Observar qué sensación os producía y os produce el volver a repasar aquel libro, hojearlo, pasar las páginas, ver el temario, traer el recuerdo de las láminas, a ser posible ahí que podáis verla nítidamente, incluso si tiene algunas letras resaltadas, algunas frases, algunos, digamos, titulares. Observar cómo es. Ir pasando por encima, viendo el libro, e incluso recordar cuando estábamos dando un tema, cómo se desarrolló en la clase, quién lo desarrolló. También si tuvisteis algún tipo de participación. A veces los temas propiciaban una participación en grupo en la clase, fuera modo de explicación, fuera por ejercicios, fuera algo grupal, ir viendo. Inclusive, que en aquellos tiempos, aquí, cada cual tiene sus propias vivencias. Se solían hacer lo que aquí llamábamos dictados. Traer el recuerdo, si teníais que leer en voz alta. ¿Qué sensación os producía el leer en voz alta? Si era fluida vuestra lectura o si era un poquitito dificultosa, sin valorar en exceso las cosas. Simplemente se trata de avivar la memoria. Cuando se trabaja el mundo de la visión tenemos dos opciones. Una que es de ir de lo conocido a lo conocido. Y otra que es de lo conocido, que es nuestra sensación presente, hacia lo desconocido. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a lo conocido. Pero en ese conocido afinamos los sentidos. Notamos el peso de ese libro. Notamos ese recuerdo de la infancia cuando teníamos 9 años y estábamos en el colegio. Notar los libros que estábamos utilizando. Ese mismo libro que podemos estar hojeando, el tema es cualquiera. Intentar ver cómo son las láminas de los libros que tienen que ver con la historia, con las sociales, cómo eran las láminas o las fotografías de los que tienen que ver con la ciencia o con la historia. Sentir que a esa edad de 9 años la cultura que se buscaba es una cultura general, básica, algo que nos haga sentir que estamos situados en un mundo y que tenemos un punto de referencia. Los que somos de cultura, digamos, occidental, cristiano, clásica, las asignaturas son unas, pero claro, los que han vivido y viven en otras latitudes, allí el temario y la forma es distinta. Recuperar la escena de cómo era la clase, el colegio, cuando teníais 9 años, avivar las cosas, sentir esa sensación de estar estudiando, esfuerzo, juego. Hoy se trata esto, de
avivar lo que es la memoria y, a ser posible, trasladar a una memoria sensitiva y de esa memoria sensitiva a una memoria visual. Esto nos dará la capacidad de ir afinando, que podamos entrar en el mundo de los sueños de una forma mayor, más consciente. Comprobarlo esta misma noche si ejercitáis los sentidos del tacto, del peso, de la profundidad, de la densidad. Posiblemente los sueños sean más lúcidos, más vivos. Volvemos otra vez a ese libro que hemos elegido para hojearlo. Quedaros con los detalles de alguna fotografía, de algún dibujo. Miradlo bien. Inclusive observar el título de, digamos, el tema. Ir así también comprobando los distintos libros que teníais. A veces en los libros se permitía, digamos, que pudiéramos subrayar alguna zona o sobreescribir. Fuera como fuera, ver los libros que tal cual los cogíamos, los manteníamos, y ver también aquellos otros que habíais hecho anotaciones. Si eran anotaciones propias del temario, o incluso a veces uno se recreaba en pequeños garabatos, dibujitos, que se añadían en una esquina, en otra, o en un espacio, en otro. Aparte de estar observando los libros de cuando teníais 9 años, los libros del colegio, observar también las libretas, lo que tuvierais para escribir. Observarlas por fuera. ¿Cómo utilizabais? ¿Eran libretas? ¿Eran como carpetas? ¿Qué es lo que estabais utilizando? Y observar cómo era vuestra letra a la edad de 9 años. Es como si tuvierais una libreta delante, también irla hojeando. ¿Qué habíais escrito allí? Eran referencias que os daba el maestro, la maestra, el profesor o la profesora. Eran apuntes que cogíais. ¿Teníais las libretas por tema o ibais separando una cosa de la otra? Observad también vuestra caligrafía. ¿Cómo era vuestra caligrafía? También observad cómo escribíais. ¿Qué tipos de útiles escribíais? Hoy nos centramos eso, a la edad de 9 años. Lo dicho, hoy no es una meditación sensitiva. Hoy lo que vamos es a buscar un ejercicio de memoria y, a ser posible, de memoria visual y afinar. Es triste que simplemente pasemos por la vida como si no hubiéramos pasado, ¿no? De vez en cuando nos tenemos que parar y repasar, no para enjuiciar nada. Ver también y sentir cómo era vuestra forma de ser a esa edad de 9 años, qué amistades teníais, incluso si hacíais algún tipo de trabajo en común, fuera en la misma clase o fuera de clase. Si teníais unas amigas más cercanas, un entorno cercano de autoprotección, de juego, de compañerismo, y simplemente explorando ese recuerdo. Cogerle soltura. Ver también cómo era vuestra forma de ser, vuestro estado de ánimo. Si éramos una persona alegre, si éramos una persona muy activa, muy juguetona, o si éramos una persona tímida, retraída. Intentar también tener esa imagen de la edad de 9 años, cómo íbamos vestidos, cómo era nuestra vida, cómo teníamos el cabello, inclusive dónde nos cortaban el cabello, quién nos cortaba el cabello. También prolongarlo a ese tiempo de los 9 años, esa edad del héroe o de la princesa, donde compraban la ropa que llevábamos puesta, dónde había sido comprada, o inclusive, si a veces se tienen más hermanos, hay partes que se heredan, pero el calzado es posible que fuera exclusivo nuestro. ¿Dónde íbamos? La ropa también, si os la traían directamente a casa o si ibais a la tienda, al lugar donde fuera, y allí os probabais la ropa. Tener esa imagen clara de la edad de los 9 años. Así, poquito a poco,
el mundo este del recuerdo, de la visión, irá cogiendo fuerza. Igual que podemos pasar el tiempo viendo una película en la televisión, en el cine y recreándonos, sentir que este es un tiempo para pararnos y hacer nuestra propia sesión de memoria. No buscamos nada más, solo afinar los sentidos. Observar también si teníais algún tipo de afición, fuera de lectura, fuera de coleccionismo, lo que fuera. ¿Qué cosas son las que teníamos a mano a esa edad de los 9 años? ¿Cómo transcurrió? Inclusive, cuando llegan celebraciones, en la zona en que estamos, nosotros aquí celebramos los Reyes. No estaba todavía llegado todo esto de la cultura angloamericana, de Santa Claus o del Papá Noel. Es simplemente recrearse en esos entornos. Aquí se traían lo que llamaban, o que se llaman, los regalos de Reyes. Sentir todos los distintos momentos vividos a esa edad de 9 años. Que tengamos como una composición clara. ¿Dónde vivíamos? ¿Cómo era nuestra casa? ¿Cómo era la fachada? ¿Cómo estaba distribuida la vivienda? Es un viaje a los 9 años. Nuestras amistades, nuestra habitación, cómo era el comedor de la casa, cómo eran nuestros padres, cómo iban vestidos, cómo era el sonido de sus voces, sintiendo de que el tiempo va pasando y también volviendo otra vez al colegio. Intentar sentir cómo era el ambiente de la clase, cuando había un cierto orden y cuando había a veces un poco de desorden, porque se había ausentado el maestro. Intentar ver también si aconteció algo importante, si llegó en ese curso alguna cosa que os llamara la atención. Y ahí nos quedamos, explorando, sintiendo, viendo. Y hoy se trata de esto. Hoy se trata de avivar el recuerdo, sea en forma evocada, porque vamos repasando secuencias, momentos, o bien en forma visual. Si es en forma visual, ver todos los detalles. Cuando estamos hablando de los libros, ver cómo es la tapa de los libros, pasar hojas. Si éramos aficionados a algún tipo de revista o de TVO que se llama aquí, es decir, de esas revistas de historieta, observar cómo eran esas revistas, qué es lo que leíais a la edad de 9 años. Cualquier cosa, un libro, una revista, un TVO, y repasando ese tiempo, tener una composición clara de lo que fue ese tiempo de la edad de 9 años. Aquí acabamos de empezar el curso, pues ir viendo cómo fue transcurriendo hasta llegar a final de curso, incluso los tiempos de exámenes. ¿Qué tipo de exámenes eran? ¿Qué hacías? Releer el texto, intentar acordaros, eran ejercicios. Inclusive es normal que se añadiera una segunda lengua. Eso cada cual en los sitios le denominaban de una forma o de otra, ¿no? Lengua moderna o lengua universal, eso cada cual. Observar, aparte de la lengua propia, ¿qué otro tipo de asignatura que tiene que ver con el lenguaje, con la lengua? ¿Cómo era? Ir repasando así poco a poco las distintas asignaturas, los distintos maestros o profesores en ella. También observar el entorno de la clase, del colegio, del patio, las amistades, todo lo que más o menos aconteció en ese tiempo que teníamos 9 años. Es como si hoy viajáramos a través del tiempo, intentar que las imágenes sean nítidas. Si hiciste algún viaje a algún sitio, a ver algún familiar, o alguna fiesta, o simplemente para conocer nuevos lugares, sean la playa, la montaña, un lugar cercano. Y así poquito a poco vamos como haciendo un recorrido por todo ese tiempo de nuestros 9 años. Amistades, ropas, colegio, libros.
ir viendo el entorno, afianzar eso para que la memoria esté muy despierta, muy viva, no para que vivamos del recuerdo, sino para que sintamos que lo tenemos ahí, que todo está nítido, bien grabado, el sonido, la imagen, los olores, el tacto, la profundidad. La ventaja de esa edad es que no tenemos elementos de perjuicios. Así como al cabo del tiempo tenemos una valoración sobre el mundo, a esa edad uno lo que está haciendo es entrar en el mundo, tener como un proceso de inmersión. No hay criterios políticos, no hay criterios de juicio. Simplemente nos limitamos a explorar, ver también qué cosas más recreaban nuestra vida, vuestra vida a la edad de 9 años. ¿Qué aficiones teníais? Si ibais al cine, si ibais a algún sitio, a alguna obra de teatro, ¿qué ocurrió en ese tiempo? Lo digo, aquí es aprovechando ahora el inicio de curso para sentir que hay un principio y que luego habrá un final, sin valorar nada. Poquito a poco, ir cogiendo pequeñas pinceladas, un poquito de aquí, cómo era la casa, cómo era la clase, cómo era nuestra habitación, cómo era el colegio, el sonido del colegio, el sonido del patio, el sonido y la situación en casa, cómo era incluso el momento de la comida, el momento de irse a dormir, el momento de levantarse, el entorno. Si teníamos hermanos en nuestro entorno, pues observar cómo era el movimiento familiar que teníamos. Y ya no me extiendo más, simplemente hoy quería que empezáramos a entrar en este mundo del recuerdo, pero de un recuerdo vivo, un recuerdo tridimensional, un recuerdo a ser posible que nos condicione también el mundo de la imagen, que tengamos soltura en él. Mucho se está invirtiendo ahora en ese metaverso, un universo ficticio, pero la gente tendría que saber que desarrollando su propia capacidad de visión interna puede conseguir entrar de forma virtual en otros espacios. Es simplemente afinar y acostumbrarnos. Hoy es ir de lo conocido a lo conocido, no es nada extraño, pero sí que puede llegar a servir para que si en algún momento tenemos dudas sobre nuestra memoria, utilicemos la memoria visual. Es traer aquella imagen y luego ya se describe. Pues, por ejemplo, si entráis en la clase de cuando teníais 9 años, a mitad de cursos, como si lo estuvierais viendo todo. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo es la distribución de lo que hubiera en las paredes? ¿Cómo era el suelo? ¿Cómo estaban las mesas? ¿Cómo estaban las sillas? ¿Quiénes participaban en aquel curso? Y ya no me extiendo más, porque esto da para capítulos, es decir, son 365 días que tiene el año y ahora he resumido, pues eso, en media horita de recuerdos a ser posible de visión. Y como decían los dibujos animados de antaño, y esto es todo, lo iríamos dejando aquí poco a poco. Es decir, ahora lentamente volvemos otra vez a la sensación de presente. No hay nada extraño, no es un proceso inconsciente, todo lo contrario, es reavivar la sensación de 3 dimensiones. Hacemos una respiración amplia, inspirando, hinchando el vientre, llevando hacia arriba y expirando. Si cuando estamos parados notamos que se nos seca un poco la boca, pues pasamos la lengua entre las encías al paladar, hacemos un poco de saliva y la ingerimos. Hoy ya habéis visto que es más un ejercicio de memoria para activar el psiquismo, no dejar que las conexiones neuronales estén dormidas, sino para activarlas. Y lo dejaríamos aquí, vamos abriendo los ojos y nada más. Si queréis sellar la clase, es juntar una mano con la otra, llevarlas hacia el pecho en forma de armonía, hacia la frente también de serenidad, al pecho y a modo de saludo, con Shanti. Y así dejamos. Ahora los que estáis ahí en línea, si queréis comentar alguna cosita y queréis abrir los micrófonos, pues lo hacéis. ¿Queréis comentar alguna cosita? Si era fácil ir repasando una cosa a la otra, si os llegaba la imagen, si ahora sí, si ahora no, si podíais notar las texturas. Ya sabéis, no es un elemento de valoración, esto es entreno.
Como decían los chinos, práctica, práctica y práctica. ¿Quieres comentar alguna cosita antes de que lo dejemos por hoy? Muy lindo, lo reviví todo. Todo muy lindo. Sí. Todo muy bien, Fijaros que hay una cosa que es interesante, y es que la memoria no miente, y si accedéis a la memoria visual, menos. Las cosas son como eran. Sí, muy tal bien. cual. Ha estado muy bien. Y de todo, táctil y olfativa, todo. Me ha gustado mucho porque ahora estoy en mi pueblo, en mi casa, o sea, me ha recordado muchas cosas. Ha sido muy bonito. Y lo dicho, aparte de que sea un ejercicio de memoria, es un ejercicio para revalorizar el hecho de que estamos en las 3 dimensiones. Hay cosas que a veces nos olvidan, que es el olor de las gomas de borrar el lápiz, aquí lo que llamaban las gomas de nata. Es decir, esos olores se mantienen. La dificultad que tiene el ser humano es que poco a poco se van atrofiando los sentidos y sin que se dé cuenta es una nada que ha pasado en el tiempo. De esta forma estamos siempre vivos, no para que mantengamos la memoria despierta, sino incluso para explorar otras realidades. Necesitamos todos los sentidos despiertos. Pues ya lo dejaríamos aquí, a no ser que queráis comentar alguna cosa. Bueno, ¿No? Pues entonces, gracias por estar ahí. ¿No? Gracias por... gracias a ti, Juan. Nada, aquí estamos. Gracias. Venga, a todos. Buenas tardes, buenas noches y buenas días. Buenas noches. Gracias. Pasarlo bien, disfrutar de los sueños, Muchas gracias. a viajar.